Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Valente Quintana, oficial mayor de la Confederación Regional Obrera Mexicana, y estamos hoy para platicar acerca de un concepto muy importante que es la representatividad. ¿Qué es la representatividad? ¿Por qué tiene esta importancia? ¿Para qué nos sirve? Bueno, vamos a empezar diciendo que la representatividad es la legitimidad que nos dan los trabajadores para poder representarlos, para poder hablar con ellos y para representarlos dentro de las mesas de negociación colectiva que tienen desde luego como propósito la firma de contratos colectivos de trabajo. Esto es importante hablarlo porque pues, forma una parte fundamental de lo que nosotros conocemos hoy como la reforma laboral. ¿Qué es la reforma laboral? La reforma laboral no nada más es una reforma a la Ley Federal del Trabajo, es todo un proceso de reformas que se han venido dando, por lo menos desde 2017 que tuvimos una reforma al artículo 123 constitucional. Dentro de este artículo, pues uno de los cambios más trascendentes que nosotros conocemos es que por fin se reguló constitucionalmente que la elección de las directivas de las organizaciones sindicales tendrían que ser por medio del voto libre, directo y secreto. También sabemos que parte de esta reforma pues tocó el tema de la impartición de la justicia laboral, pasándole de las juntas de conciliación y arbitraje a tribunales dependientes del Poder Judicial, que bueno, es desde donde se debe de impartir la justicia, desde el Poder Judicial. Pero nuestro tema hoy es la representatividad. Así que vamos a ver cuáles fueron los motivos que propiciaron este cambio que nosotros tuvimos desde la Constitución, posteriormente con una ratificación de un convenio fundamental de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio número 98, relativo a la negociación colectiva y a la libre sindicación, y en el 2019 también tuvimos por fin la reforma a la ley reglamentaria de ese artículo 123, que es la Ley Federal del Trabajo. Y en el Inter también pasó un suceso sumamente importante, que es la firma del Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC. Hubo esta revisión y pues parte de esta revisión fue lo que motivó que tuviéramos todo este cambio de paradigma en las relaciones de trabajo, hablando específicamente de las relaciones colectivas. Y lo que sucede es que en el año 2015 y 2016, en las conferencias internacionales de trabajo de la OIT, pues recibimos un par de quejas por parte de nuestros vecinos y socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, en las que, bueno, derivada de estas quejas, se emite la recomendación por parte de la Organización Internacional del Trabajo de que el Gobierno de México tome cartas en el asunto para verificar que efectivamente haya un respeto por la libertad sindical dentro de nuestro país, porque esta no se había dado desde hace muchos años. Y bueno, nosotros sabemos que parte de la gran problemática fue que paso a paso fuimos mudándonos hacia un fenómeno que en otros países no se ha comprendido, que es la simulación de las relaciones colectivas de trabajo. Había pseudo organizaciones sindicales que extorsionaban a algunos empresarios y habían otras organizaciones sindicales que firmaban contratos colectivos de trabajo a espaldas de los trabajadores. Bueno, el resultado de esto es que al final los trabajadores, de manera general por 30 años, no se vieron beneficiados de ninguna manera de la representación que ejercían las organizaciones sindicales. Luego entonces, antes de firmar el TEMEC, pues nos piden nuestros socios comerciales que de alguna manera enmendemos esta situación, porque sucedía lo que ellos conocen como el dumping social, o sea que un Estado permite que a sus trabajadores se les pague salarios pues bastante inferiores en relación a la competencia comercial internacional que tenemos y por lo tanto hacen atractiva la inversión de otros países en este territorio determinado. Muy específicamente hay que recordar que el presidente Donald Trump, bueno, en vísperas de revisar y firmar un tratado transpacífico, pues sí hizo este señalamiento y dijo, hay muchos de los puestos de trabajo que se están yendo de Estados Unidos, sobre todo en el sector automotriz, y que están llegando a México y creemos que esa es una competencia desleal.
bueno, nosotros no podemos culpar tampoco a un presidente de querer conservar los puestos de trabajo dentro de su país, y eso fue lo que sucedió. Esos fueron los primeros motivos por los cuales a nosotros pues, nos dejaron como obligados de hacer este cambio de paradigma en todo el modelo laboral. Entonces, en el año 2019, el 1 de mayo del 2019, en esta reforma laboral, aparte de que nuestra Ley Federal del Trabajo ya también contemplaba lo mismo que el artículo 123 constitucional, esto es, que la elección de las directivas sindicales sean elegidas por medio del voto libre, directo y secreto de los trabajadores. Además, llegaron dos artículos muy polémicos a la ley, que son el 390 bis y el 390 ter. El 390 bis trata precisamente de este tema que estamos platicando, que es la representatividad. El hecho de verificar que efectivamente los sindicatos estén trabajando con la voluntad de los trabajadores y representándolos a ellos. Por eso también, como parte de esta gran reforma, nace una nueva autoridad, es un órgano autónomo, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que tiene como fundamental tarea, como su nombre lo indica, el registro y depósito de contratos colectivos de trabajo, de reglamentos interiores de trabajo, el expedir esas famosas constancias de registro, que son las tomas de nota, que le dan personalidad jurídica a nuestras organizaciones sindicales. Aparte de este centro, bueno, también como parte de una tarea fundamental que está realizando hoy por hoy, es revisar que efectivamente cada organización sindical que pretenda firmar un contrato colectivo tenga la legitimidad y la voluntad de los trabajadores a quien dice representar. Por ello, este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral nos pide a nosotros como organizaciones sindicales que acreditemos que por lo menos contamos con el 30% de los trabajadores de un centro laboral, hablamos de los trabajadores sindicalizables, y que manifiesten que efectivamente tienen la voluntad de que nosotros como organización sindical los representemos en un ejercicio de negociación colectiva. Una vez que nosotros solicitamos esta constancia de representatividad, pues la autoridad, que es este centro federal, se va a encargar de verificar que efectivamente por lo menos contemos con el 30% de los trabajadores. Esto, bueno, para una solicitud de constancia de representatividad de origen, porque también habrán constancias de representatividad que se piden de manera adhesiva al mismo centro laboral, y esto es cuando otra organización sindical también pretende representar los intereses de estos trabajadores. Esto quiere decir que por lo menos 3 organizaciones sindicales pueden solicitar, porque 3 organizaciones sindicales pueden tener el 30% de los trabajadores. Y entonces, ¿qué es lo que se va a realizar? Una vez que nosotros tenemos una solicitud de origen y pudiéramos tener otras 2 solicitudes adhesivas, pues se tendría que realizar por medio del voto libre y directo de los trabajadores, ver cuál de las 3 organizaciones sindicales tiene una mayoría, por lo tanto, mayor representatividad, y a esta organización sindical será a quien se le expida esa constancia. Esa constancia de representatividad tiene suma importancia porque sin ella nosotros no podemos tener acceso a la negociación colectiva, traduciéndola en la contratación colectiva, que es el resultado natural de esta. Además, no nada más se queda el Centro Federal con el tema de la representatividad, sino que también en el artículo 390 ter nos habla de que cuando nosotros tenemos ya un proyecto del contenido de ese contrato colectivo de trabajo, tendremos que regresar con los trabajadores, y estos trabajadores deberán de conocer el contenido de su futuro contrato colectivo y votar si están de acuerdo o no están de acuerdo con él. Si nosotros tenemos el voto de la mayoría, ahora sí no el 30%, ahora sí la mayoría de los trabajadores diciendo estar de acuerdo con el contenido de su contrato colectivo, este contrato colectivo se podrá depositar y una vez depositado cobrará toda vigencia y validez. Eso es lo más importante. Ahora,
Hay ciertos requisitos que nosotros tenemos que cumplir para cuando nosotros ingresamos la solicitud para la constancia de representatividad. Dentro de estos requisitos vamos a encontrar, bueno, que la solicitud sea realizada por escrito, con el nombre y con la firma autógrafa de quien lo solicita. Es muy importante, y esto es por un criterio del Centro Federal, que las listas que nosotros presentemos con la firma de los trabajadores sea firmada con tinta azul, ¿sí? Repito, sea firmada con tinta azul. Bueno, también dentro de los requisitos que tenemos estará el domicilio para oír y recibir las notificaciones correspondientes por parte de este Centro Federal, el domicilio completo y nombre de los datos de identificación del patrón o del centro de trabajo, la actividad preponderante a la que se dedica este centro de trabajo, el listado de los trabajadores, que era precisamente al que nos referíamos, que debe de contener el CURP de cada uno de los trabajadores, la fecha de ingreso o fecha de contratación y la firma autógrafa, insistimos, con tinta azul. Y adicional a ello, también necesitamos como requisito la identificación oficial de quien solicita este trámite de constancia de representatividad, que puede ser ya sea la credencial de elector, pasaportes vigentes, cédula profesional o incluso la cartilla militar. Esta se debe de anexar dentro de la plataforma del Centro Federal en formato PDF. Documento que acredite también la personalidad y representación de quien hace la solicitud del trámite de la constancia de representatividad, que puede ser un poder notarial, puede ser un poder general amplio de pleitos y cobranzas, puede ser la propia toma de nota. El RFC del patrón también va a ser un requisito indispensable que tendremos que presentar. Todo lo que nosotros estamos mencionando se va a tener que subir a la plataforma que tiene el propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El listado o padrón de los trabajadores para acreditar el 30% deberá de anexarse en formato PDF. Este formato PDF necesita llevar las firmas autógrafas de los trabajadores con tinta azul y aparte una lista en Excel. También necesitamos mencionar dentro de la solicitud cuál será el ámbito de aplicación de nuestro contrato colectivo de trabajo y, bueno, aquellos documentos adicionales que consideramos podrían ser importantes, también los podemos anexar en formato PDF. Nosotros, en la Confederación Regional Obrera Mexicana, aquí estamos para poderlos solventar todas aquellas dudas que pudieran ir surgiendo dentro del trámite de la solicitud de representación de sus propias constancias y bueno, pues quedamos a sus órdenes. Les repito mi nombre, soy Valente Quintana, oficial mayor de la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM.